El Arsenal Militar es el lugar más antiguo de Ferrol. Emprendemos ahora un viaje a través del rico patrimonio industrial y militar de la ciudad departamental. Una ruta que empieza en el barrio de La Madalena, justo frente a la Puerta del Dique. La Gran Dársena es una explanada sobre el mar del tamaño de 24 campos de fútbol. De estos astilleros han salido acorazados, fragatas, portaaviones. Ferrol lleva 200 años fabricando buques de guerra y eso ha dejado su huella en el tejido urbano. Y es que la ciudad surgió alrededor del arsenal y los astilleros. En este programa descubriremos los paisajes y las gentes de las rías de Ferrol y Ares. Un viaje por el rico patrimonio industrial y militar de la ciudad departamental. Por pueblos marineros con encanto que han sabido preservar su arquitectura popular. Y por la belleza de una costa recortada con calas solitarias. Esta ruta empieza en el barrio de La Magdalena, frente a la Puerta del Dique. Un panorama de grúas, garitas y diques grandiosos como anfiteatros. El Arsenal Militar es la zona más antigua de la ciudad. La mayoría de los edificios pertenecen a la Armada y todo el recinto está cerrado y vigilado. Entramos en la antigua sala de armas del Arsenal, un lugar que ha estado cerrado al público durante siglos. En estos almacenes porticados se guardaba la artillería, las armas y pertrechos para los buques de la Real Armada. Fue cuartel de instrucción de marinería. Y estamos ahora mismo dentro de la sala de armas, la antigua sala de armas, un almacén que se hizo para guardar los cañones, que luego tuvo más usos y que fue sobre todo, la gente lo recuerda todavía mucho, cuartel de instrucción militar, ¿no? Por aquí pasaron todos esos hombres que hicieron la mili en Ferrol por Marina y que estaban en este edificio, ¿no? Alojados durante la instrucción, el periodo de instrucción. Es un edificio neoclásico, como digo, de 250 años y que a día de hoy sigue operativo porque la función que tiene ahora mismo, una vez que ya no hay mili y una vez restaurado, es el de residencia para marinería, residencia sala de armas, ha recuperado su nombre original. Hace unos años realmente aquí solamente se podía acceder si uno era militar o si le tocaba hacer aquí la mili, ¿no? Si te alistabas. Realmente esto sigue cerrado al público en el sentido de que es una base naval, pero sí abierto a través de estas visitas guiadas que tenemos de la ruta de la construcción naval. Ferrol tiene la mejor colección de anclas del mundo. En su museo naval hay casi un centenar. El edificio del museo fue presidio en el pasado. Los aficionados a las batallas navales disfrutarán recorriendo estas salas atestadas de piezas de la Armada. Es una lección de historia. El Museo Naval, el que tenemos aquí, pues es un poco más entrañable, porque explica un poco la historia de la Armada. A través de la historia de la Armada también se explica la historia de España y habla un poco de las gentes y las personas que conducían este tipo de barcos, de modelos y de actuaciones dentro de la Armada. Al lado del Museo Naval se encuentra el edificio de Herrerías, que fue una fragua en el siglo XVIII. En sus 32 hornos se forjaban anclas gigantescas. Tras su restauración, se ha convertido en un museo dedicado a la construcción naval. En Espanab se pueden ver restos de naufragios, planos antiguos y maquetas de barcos. Y no se puede abandonar Ferrol sin visitar un astillero. Navantia es un referente mundial en el diseño y construcción de buques militares de alta tecnología. Se organizan visitas guiadas por el interior del astillero. Navantia es el tercer astillero del mundo en reparación de gaseros. Para eso se necesitan diques enormes como el Dique 3.
Este dique, desde luego, es uno de los sitios donde la gente, ¿no?, se queda realmente impresionada por su magnitud. Hay que decir que tiene 335 metros de eslora, es el tercero más grande de Europa, y aquí precisamente pues es donde aprovechamos para reparar, ¿no?, y hacer mantenimiento a estos barcos, como el que vemos aquí, que es un gasero. Y al otro lado de la puerta del dique se extiende el barrio de la Magdalena, trazado a cordel con calles de largas perspectivas. Diseñado en el siglo de la razón, el barrio tiene forma de damero. Cada cuadra ocupa la superficie de un cuartel. El barrio de la Magdalena conserva las fachadas modernistas de sus casas, la imagen de su pasado esplendor.